Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! ¿Qué son los contratos de futuros? Su nombre ya te da un indicio. Se trata de productos financieros cuyo valor deriva del precio de otro activo, denominado activo subyacente. Por ejemplo, un futuro del oro. Depende, obviamente, del precio del oro. Prácticamente, se pueden crear instrumentos derivados para cualquier tipo de activo subyacente. Los hay para índices bursátiles, para acciones, para materias primas, para tipos de interés, etc. Los futuros, al igual que las opciones, son derivados financieros. Se trata de contratos a largo plazo. Su origen es el de poder hacer coberturas respecto a precios futuros, es decir, asegurar un determinado precio en el futuro. Los futuros son contratos financieros estandarizados que imponen obligaciones a las partes contratantes y que pueden ser negociados en la bolsa. Esta última característica es lo que le diferencia de otro tipo de derivados, como los forwards. También son contratos a largo plazo, pero no son ni estandarizados ni negociados en la bolsa. La regla número 1 en temas de dinero debería ser: nunca comprar productos que no entendemos. No importa qué tan amable sea la persona del banco o el asesor financiero. Ahora te voy a poner un ejemplo de contrato de futuros. Así lo vas a entender mucho mejor. El ejemplo es en el oro, que es un producto clásico negociado usando contratos de futuros. Como contrato derivado necesitamos un activo subyacente, que en este caso es el oro. Como los futuros son acuerdos estandarizados, todas las variantes están definidas de antemano. También necesitamos saber la cantidad o peso del objeto del contrato y necesitamos la forma y fecha de vencimiento. En este caso es un contrato simétrico, por tanto, cuando una de las dos partes gana dinero, la otra parte lo está perdiendo. Suponemos que un empresario que tiene una mina de extracción de oro quiere asegurarse contra las caídas en el precio del oro, incluso antes de realizar dicha extracción. Por ejemplo, 3 meses antes. Él quiere asegurarse que podrá vender a cierto precio de aquí a 3 meses. En este caso, el empresario puede comprar un contrato derivado de futuros que le asegure el precio actual. Lo que está haciendo es reducir riesgos, porque podría pensar que si el precio en 3 meses cae más de un 20%, ya no le saldrá rentable la extracción de dicho oro y el negocio le dará pérdidas. Gracias al contrato de futuros se está asegurando que no se va a pillar los dedos con este negocio. Lógicamente, si el precio en lugar de bajar un 20% sube un 20%, estará ganando menos dinero, pero se estará cubriendo en caso de una bajada. Es un enfoque muy conservador, donde el empresario no quiere que la aleatoriedad del mercado haga de su negocio un negocio no rentable. Muchas empresas hacen estos contratos, sobre todo en los mercados de materias primas.
La contraparte, al ser contratos estandarizados, puede ser cualquier, pues por ejemplo, una empresa, un particular, un especulador, etc. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.